ya no espera absolutamente nada más del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Saludar a las diferentes regiones y siempre a Exitosa por esta forma de trabajar. Muy preocupados, obviamente, desde diferentes partes del país, porque a un Exitosa. año de este gobierno, que incluso consideramos ilegítimo en muchas regiones, en el sur, sobre todo en el sur del Perú, estamos en una grave recesión económica que afecta duramente el bolsillo de las familias, que como nunca antes hemos retrocedido, por ejemplo, en el tema de la seguridad alimentaria, que hemos incrementado alarmantemente los casos de anemia, la inseguridad ciudadana es tremenda. En Puno, por ejemplo, es una de las regiones con mayores casos de víctimas de la delincuencia. Entonces es tremendo y pareciera que no tenemos un gobierno, sino más bien estamos quizás en automático, ¿no? Sobreviviendo y pasando los días sin tener un horizonte de qué es lo que va a pasar en nuestro país. Iván, por favor, desde Cusco. Iván Hurtado. Gracias, Nicolás. Bueno, hay dos reflexiones que tenemos que hacer. Uno es sobre el 7 de diciembre del año 2022. Creo que es un día que deberíamos recordar como el Día de la Democracia, porque de alguna manera los demócratas del país logramos detener un proyecto político autoritario como el que pretendió llevar adelante el señor Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 en su fallido golpe de Estado, ¿no? Creo que la lección más importante es que los demócratas del país tenemos que estar siempre en batalla permanente contra todo intento autoritario de concentrar el país y llevar adelante una ruptura del orden constitucional. Eso respecto al 7 de diciembre. Y respecto al año de gobierno de la señora Boluarte, bueno, llamar gobierno a este gobierno es una mera formalidad, porque en realidad no existe un gobierno en este momento, porque no hay nadie que se preocupe por el derrotero del país, ¿no? Es más que evidente que los principales problemas que enfrenta nuestro país, que tienen que ver con la agenda real de la educación, la salud, la economía, está completamente abandonado, ¿no? Y esto llama poderosamente la atención porque nuestros indicadores, sea el más importante como es la pobreza, Exitosa. los últimos años han pasado de un 21% a cerca del 28%. Es decir, estamos haciendo las cosas mal y los peruanos estamos pagando en niveles de bienestar, ¿no? El gobierno no tiene ninguna idea de qué hacer con el país y pues lamentablemente creo que estamos pagando el precio de una mala elección democrática en el último proceso electoral que debe servir para todos los peruanos para elegir realmente bajo criterios meritocráticos a gente realmente competente para llevar las riendas del país. Claro que sí. Nicolás Fuentes, desde Trujillo, por favor. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, a mí me parece lo siguiente, ¿ya? Usualmente las expectativas a corto plazo de los peruanos siempre son optimistas. Sin embargo, desde marzo del 2022, todas las expectativas de crecimiento económico a corto plazo están en tramo pesimista. Eso significa que la gente ya no espera absolutamente nada más del gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Ahora, por otro lado, con respecto a la libertad, un eje fundamental que es el tema de seguridad ciudadana, cada vez que ha llegado un representante del Ministerio del Interior, en este caso un ministro o el ministro del Interior, no sé si la llegada coincide con el asesinato de personas o es que hay tantos asesinatos en la libertad de que ellos coinciden con estos hechos criminales, ¿no? Entonces, el tema de la inseguridad en la libertad está totalmente descontrolado, sobre todo por tres factores importantes, que es el narcotráfico, que es la minería ilegal y que es las organizaciones criminales que se han concentrado en la Sierra Ribeteña y que a la fecha no hay ningún pronunciamiento, no hay ninguna decisión política nacional de lucha frontal contra estos tres males, ¿no? Que como repito es la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado que cubren a estos dos males para enfrentarse en la Sierra de la Libertad. Ahora, adicionalmente a eso, a nivel nacional, recordemos de que Dina Boluarte Exitosa. empezó su gobierno con 48 muertos por los enfrentamientos que hubo en el sur del país. Lo otro es de que se tiró abajo el tema de que se vayan todos. Entonces, ninguna, digamos, de sus propuestas políticas o ninguna de las aspiraciones que mantenía tranquilos o con esperanza a los peruanos se han llevado a cabo. Y lo que es peor, de que no demuestra capacidad de gobierno a nivel territorial. Es decir, yo creo que la mayoría de peruanos, como lo demuestra su aprobación, que 9 de cada 10 desaprueba el gobierno de Dina Boluarte, se pregunta, ¿dónde está la presidenta de la República del Perú?
no existe. Ha perdido territorialidad en el Perú y a nivel de gobierno. Marcelino Arévalo, por favor, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu balance de este primer año de la caída de Pedro Castillo, de la ascensión de Dina Boluarte, desde Tarapoto? Buenos días, Nicolás. Buenos días a todos. Buen día. Quienes siguen exitosos. Mira, yo creo que si algo valioso hemos perdido, más aparte de muchas cosas, pero para mí lo más valioso que se ha perdido es el control macroeconómico del país. Este control macroeconómico debido principalmente a la continua y permanente desinstitucionalización del país. Hemos tenido un Congreso, más que eso, es una representación política carente de liderazgo. Cuando se habla de que no se ve a la Presidenta de la República, no se siente su presencia, tampoco se siente en una oposición. No hay un líder tampoco en la oposición, por lo tanto, el país está sin rumbo, sin perspectiva, consecuencia de que no hay liderazgo. Y no hay liderazgo porque en política los partidos han ido desmoronándose poco a poco hasta tener esto que realmente nos da ya vergüenza ajena en el Congreso y que no pueden tampoco llevar a ningún consenso. Y el país se ha polarizado de una manera tal en que ya no importa si eres de izquierda o si eres de derecha. Lo que nosotros a veces pasivamente o hasta impávidos vemos cómo se están peleando y uno da la impresión de que son dos mafias que se pelean por el poder, ¿no? Ya no existen izquierdas ni derechas, existe ya un país completamente desarticulado y en donde la política y la economía se han entrelazado de tal manera que ya una afecta a la otra y no hay crecimiento. El país se ha estancado. Lo que por ahí escuché un término que llaman es una estanflación. Los precios suben y el país está estancado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo reactivamos el país sin liderazgo, sin estructura política, sin estructura social? Ese es el gran tema. Ahora, yo creo que los cuatro de alguna manera han resumido esta especie de sentimiento de decepción con respecto y de frustración con respecto a lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y la necesidad de salir de esto y de la falta, yo creo que Marcelino lo ha resumido muy bien, ¿no? Es decir, no hay un liderazgo claro en la oposición, es como que no hay una alternativa, o sea, el sentimiento es que si pudiéramos decidir los peruanos, decidiríamos que se vayan todos, pero ahí viene la interrogante, ¿y después qué? Entonces yo le quiero transmitir a cada uno de ustedes en esta ronda, la pregunta es, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué es lo que habría que hacer para salir de esta situación, de esta especie de entrampamiento en el que estamos? Comencemos, por favor, con el mismo orden, con Diana. Gracias. Mira, pareciera que estamos en un círculo sin salida. La población no ve otra alternativa y que de repente acá que se vayan todos es una forma de pretender de que haya un nuevo proceso electoral, ¿no? Porque si tú dices que el Congreso se mantenga, digamos, y que se vaya Dina Boluarte, el problema también está en que el Congreso hace y deshace las normas y supuestamente la Constitución que protegen también o que ellos defienden, hacen y deshacen con ella, ¿no? El tema de la bicameralidad, el tema de la reelección, son temas que están aumentando en desaprobación dentro de la población. Entonces, no hay, pareciera, mecanismos o salidas más viables que unas nuevas elecciones y que de repente lo triste también es que no tenemos muy buenas opciones porque debería de haber unas reformas políticas que son muy necesarias, pero como está ahorita estructurado, como está el Congreso, difícilmente esas reformas las van a aplicar a favor de la población. Y estamos entre la espada y la pared de qué hacemos, qué salida tenemos. Claro, eso es el resumen del drama, ¿no? O sea, está claro que no nos gusta lo que tenemos, pero ¿por qué lo cambiamos? ¿Tú qué dices, Iván?
Bueno, yo considero, Nicolás, que el Perú necesita institucionalizarse, ¿no? Y no se logra institucionalizar un país desinstitucionalizando permanentemente. Una idea como el que se vayan todos no es una idea que alienta pues la desinstitucionalización de lo que se ha avanzado, ¿no? Es evidente que se necesitan reformas políticas en el país que tienen que llevarse adelante fundamentalmente en cómo está estructurada nuestra democracia y el sistema de partidos políticos, pero esta reforma tiene que ser fruto de consensos, ¿no? Fruto de consensos políticos que nos permitan construir un sistema realmente estable que nos permita tener mejores alternativas en el menú político. Y eso solo se va a alcanzar en un clima de estabilidad, ¿no? Es más que evidente que el gobierno de la señora Dina Boluarte y su liderazgo ya es un liderazgo que no tiene la capacidad de generar consensos, pero lamentablemente, y lo digo entre comillas, tenemos que esperar, ¿no?, el periodo para el cual ella ha sido elegida junto con la plancha de Perú Libre hasta el año 2026, ¿no? Una vez más, no se institucionaliza un país desinstitucionalizando. Tenemos que ser pacientes y encontrar consensos que nos permitan alcanzar realmente reformas políticas con resultados. Y llevo a una reflexión bastante sencilla, ¿no? Durante el gobierno del presidente Vizcarra se pretendió llevar reformas políticas a patadas, ¿no? La imposición de unos sobre otros sin alcanzar consensos. El único resultado de ello, a mediano plazo, es lo que estamos viendo ahora, que otro conjunto de fuerzas políticas están retrocediendo en lo que supuestamente se ha avanzado, ¿no? Cuando se hacen reformas a las patadas y de manera desesperada, esas no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Tenemos que ser pacientes y encontrar estos consensos políticos entre las diferentes fuerzas de todos los colores para realmente diseñar una estructura democrática que le permita pues al país encontrar un derrotero hacia el desarrollo, ¿no? Nicolás, ¿qué piensas? Nicolás Fuentes, desde Trujillo. ¿Cómo salimos de esta? Mira, yo creo que el costo de no involucrarnos en política es que los peores nos gobiernen. Entonces, la solución está porque quienes estamos hablando acá, líderes de opinión, entiendo que hay muchísimos más en el país, debemos involucrarnos en política. Si los malos políticos no quieren irse, los buenos debemos entrar para sacarlos a todos. Esa es la realidad. Ahora, lo otro es de que el miedo, digamos, la brecha de participación política se ha disminuido muchísimo a través de la digitalización de las propagandas políticas. Ahora ya no necesitas, digamos, pintar las calles con tu propaganda ni tener tanta inversión. Ahora, digitalmente, tranquilamente puedes hacer una buena campaña política. La pregunta es, ¿qué líder social, qué líder sindical, qué líder empresarial o qué líder universitario va a tomar la batuta o va a enfrentarse al problema de los malos políticos en el país? Yo creo que la solución pasa por involucrarnos en política, no por simplemente opinar qué es lo que pasaría o qué es lo que deberíamos hacer, sino realmente tomar la decisión de involucrarnos en los procesos políticos, primeramente locales, y también de tener una sociedad civil organizada que se involucre en las políticas locales. Porque cuando una sociedad civil primeramente organizada se involucra en las políticas locales, estas políticas difícilmente pueden, digamos, traerse abajo porque tienen un costo político altísimo, que es la desaprobación por parte de la sociedad que te eligió. Eso sería básicamente para mí la solución. Claro, y escuchemos ahora la opinión de Marcelino Arévalo desde Tarapoto. Te reitero la misma pregunta, ¿cómo salimos? O sea, porque está claro que lo que hay que resolver es que hay lo que antes los políticos llamaban la crisis del liderazgo, ¿no es cierto? Estás claro en que la situación que existe no es la que quisieras si quieres cambiarla, pero no está claro cuál es el camino para cambiarla y quiénes son los que van a protagonizar ese cambio, ¿no? Bueno, para mí sí hay un camino, Nicolás, y creo que en la situación, si lo ponemos, digamos, gráficamente diríamos que estamos en un atolladero y que lo que está pasando es que estamos perdiendo democracia. Estamos poco a poco, cada día que pasa perdemos un poquito más de la democracia. Ayer hemos perdido una, hemos renunciado, ya hemos de facto, ya no pertenecemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solamente falta que ya oficialmente ya no seamos parte de ella, porque hemos pateado el tablero, por decirlo de alguna manera. Pero el tema pasa, así como la política precisamente es para organizar la sociedad. Entonces tenemos que comenzar por ahí. Y para mí hay una piedra angular en este tema, y que están a punto también de tirarse abajo, porque el último referéndum nos ha abierto como la gran esperanza en el 2018, si mal no recuerdo, nos abrió la esperanza de un camino de reformas políticas. Y ahí se estableció una cosa muy importante, que eran las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se llaman las PASO, ¿no es cierto? Si le pusiéramos la atención a las PASO, exitosa, y si desde el Congreso no lo tocan y se aplicara para las próximas elecciones,
creo que la oportunidad para lo que está diciendo Nicolás, en donde cualquier persona puede ir a un partido político y puede desde la nada, digamos, sin ningún recurso económico, sin tener ningún padrino, haciendo uso de entrar a ese proceso de liderazgo espontáneo, que nunca debimos haberlo cortado, porque la selección por delegados, un voto, un militante, un voto, nos han quitado democracia paulatinamente. Entonces, la piedra angular para mí de todo esto está ahí. Y sobre todo, en que los partidos políticos empiecen a abrir las puertas a todos y los líderes van a salir de todas partes, líderes y lideresas. Entonces, me parece que ahí está. En el tema de qué sirve que digamos vayámonos todos, porque el Congreso en un momento puede decir vayámonos todos y a partir de solamente los que están inscritos hasta el día de hoy participan. Entonces, ya pusieron una ley, ya reformaron y no dejan participar a nadie más. Y somos como 40, creo que van a ser como 40 y tantos partidos que van a entrar, que van a pugnar en las próximas elecciones generales. ¿Cómo depuramos eso? Claro. La atomización empieza a crecer de tal manera que la única que podría regular es la paz. No hay otra forma. Entonces, si no lo hubieran, los nuevos partidos políticos deben crear reglamentos electorales internos que permitan dar confianza a la gente y decir, en ese partido político sí puedo entrar, sí puedo participar, porque no están siendo elegidos a dedo. Porque, Nicolás, hace mucho tiempo tenemos candidatos que no le han ganado a nadie. Digamos de una manera, no han pasado ni siquiera por una interna en sus partidos políticos. Nadie sabe de dónde vienen, nadie sabe ni a dónde van. Pero ahí están. Ese es el tema, esa es la realidad, ese es el drama. Liderazgo no tenemos que abrir el proceso de liderazgo a la sociedad, ¿no? Yo les agradezco a los cuatro por esta reflexión y si me permiten una conclusión muy rápida. Yo creo que hay que pasar el Caterpillar, que la vieja clase política ya se acabó en el Perú, ya tuvieron la oportunidad desde la izquierda hasta la extrema derecha de hacer lo que tenían que hacer en el Perú y miren cómo estamos. Y yo creo que ha llegado el momento de construir una nueva clase dirigente en el Perú y que esto será un movimiento, un nuevo partido, no lo sé, y que estará bien lejos de las confrontaciones ideológicas que separan a la gente que hace política en el Perú, de eso estoy convencido, y que debe abrirse este espacio que permita reunir a los peruanos detrás de un sueño de largo plazo del país que queremos construir, que reclute a gente que tiene las manos limpias de corrupción, pero que además reclute a la gente que sabe lo que hay que hacer con el Perú para transformarlo en un país del primer mundo y aprovechar las extraordinarias posibilidades que la vida nos ha dado. Yo creo que lo que va a venir es algo nuevo. Y nuestro reto, el de ustedes, el mío, el de todos, es buscar cuál es el camino. Esa respuesta tenemos la obligación de dársela sobre todo a los jóvenes de este país. Y ya pasó el momento de decir hay que, sino de plantearnos a nosotros mismos cuál es el rol que podemos cumplir en este proceso, ¿no? Hay que construir algo nuevo en el Perú, que no existe, porque no le podemos encargar a los que nos han desgraciado la vida que corrijan lo que mal hicieron, ¿no? Muchas gracias a los cuatro, sinceramente, porque yo creo que es bien importante escucharnos y entender, por Dios, que el Perú no es Lima. El Perú no es Lima. No terminamos de entenderlo. Muchas gracias. Exitosa. Cerramos nuestra conversación regional. Tertulia, como dicen los españoles. ¿Ah? Fíjense ustedes, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado un cuadro sobre lo que los peruanos identifican como los principales problemas del país, el comparativo 22-23. El año 22 la corrupción era casi el 49.9% de preocupación de los peruanos. Hoy el 55.6% de los peruanos se preocupan por la corrupción como el principal problema del país, el que nos impide avanzar. Y en ese momento en que esa es la principal preocupación de los peruanos, sacan a Marita Barreto y sacan a Rafael Vela. ¿Qué están haciendo? Luchando contra la corrupción. ¿Ah? Están yendo contra la corriente del sentimiento mayoritario de los peruanos. El segundo problema que preocupa a la gente, el año pasado era 30.9%, ahora es 34.9%, la delincuencia. Es la segunda preocupación más importante. La corrupción y la delincuencia son los dos agobios.
Porque fíjense ustedes, con respecto a la situación económica, la pobreza, es como que la gente ya se resignó. Sí, pues, estamos mal, ¿no es cierto? Tenemos que ver qué hacemos para sobrevivir. Somos una sociedad de sobrevivientes, eso es la inmensa mayoría de peruanos. Cuando se habla que la informalidad, somos una sociedad de sobrevivientes, ¿no? Y tenemos que terminar de entender que esto tiene que cambiar.